Bueno, chicos, les comento. Esta clase va a ser una clase de repaso general, muy rápido, de lo que han visto hasta ahora. El profesor Barbuto les habrá dicho que vieran, hay algunos videos de años anteriores, hay algunos apuntes para que se pusieran en tema. Aprovechen a preguntar. Cuando hay algo que no entienden, abren el micrófono y preguntan. Tal cosa no la entendí, ¿por qué tal cosa? Me preguntan. En lo que es la unidad 3 que tiene su complejidad, digamos. Empecemos entonces por el principio. En la unidad 3 empezamos viendo señales eléctricas. Bueno, en electrónica y en electrotecnia en general, vamos a considerar señal eléctrica a la relación funcional que hay entre una tensión o una corriente eléctrica con el tiempo. Si bien la definición de señal eléctrica hay varias definiciones, según desde qué punto de vista uno quiera encarar la definición de señal eléctrica, esta es la que nos va a interesar a nosotros, es decir, va a ser una tensión o una corriente eléctrica definida en función del tiempo. Tengamos presente que una señal eléctrica es el vehículo, el medio a partir del cual se puede transmitir energía o información. Por eso es tan importante el manejo de las señales eléctricas. Definimos onda o señal eléctrica. Es la expresión gráfica o analítica que relaciona una tensión o una corriente con el tiempo. Entonces acá vemos la expresión gráfica, vemos una función acá en verde, de manera gráfica vemos. Esto sería la expresión, el dibujo, digamos, la expresión gráfica de una señal, que se va a corresponder con una expresión analítica, donde la función S, la señal S, está definida en función del tiempo. Va a ser una ecuación en función del tiempo. Y siempre una señal eléctrica va a ser o una tensión eléctrica, acá en azul, o una corriente eléctrica, acá en rojo. De todas las formas posibles que pueda adoptar una señal eléctrica, algunas por lo simple y otras por conveniencia práctica son las que más se usan. En teoría podrías tener infinitas formas, pero no es así en la realidad. En la realidad, en la práctica concreta, hay algunas de las señales que son las que se usan habitualmente. Podemos plantear una clasificación de las señales eléctricas y dividirlas entre las llamadas constantes, también llamadas continuas, y las variables, es decir, señales que mantienen siempre el mismo valor, constantes o continuas, y aquellas señales que varían su valor, señales variables. Dentro de las variables vamos a distinguir las periódicas, que son las más importantes, y hay otro grupito más chico que son las pseudoperiódicas y las aperiódicas. Dentro de las señales periódicas también distinguimos las alternas, que van a ser aquellas señales que tienen valor medio nulo, ahora después vamos a ver qué significa eso, y por otro lado tenemos las señales de valor medio no nulo, o sea, distinto de cero. Vemos ejemplos de una señal constante, como dijimos, una señal constante es una señal que mantiene siempre el mismo valor. Acá, por ejemplo, en forma gráfica, el valor A. Siempre vale, a medida que pasa el tiempo, siempre vale lo mismo. Vale el valor A. O puede ser variable, como en este caso. Bueno, acá sigue esta variación, la señal. Son ejemplos. Dentro de las variables encontramos a las señales periódicas, que son muy importantes. Son señales que repiten una secuencia ordenada de valores de manera cíclica. Ejemplos.
Acá les muestro un ejemplo. Fíjense, esta señal S de t varía de esta manera el valor, sigue variando así, toma valores positivos, después toma valores negativos, hasta que llega acá, al tiempo t. Y después repite lo mismo, va a repetir los mismos valores. Y así sucesivamente. Tenemos una primera secuencia ordenada de valores y una segunda secuencia ordenada de valores. Y así indefinidamente. Otro ejemplo. Acá otra señal. Fíjense, la señal acá sigue esta variación, llega a un máximo, después vuelve a cero, y después durante un tiempo vale cero la señal, hasta que llega acá, al valor t. Y otra vez vuelve a repetir lo mismo. Y así sucesivamente a medida que transcurre el tiempo. Estas son señales periódicas, señales que repiten una secuencia ordenada de valores de manera cíclica a lo largo del tiempo. Dentro de las periódicas encontramos a las alternas, las señales alternas. Son señales alternas periódicas, pero que tienen valor medio nulo. Ahora después vamos a definir qué es el valor medio. Pero gráficamente se ve fácil. Fíjense, esta es una señal, que es una señal cuadrada, que tiene un valor máximo, vale lo mismo durante este tiempo, y después toma otro valor negativo durante todo este tiempo. Y después se repite, siempre lo mismo. Bueno, si nosotros nos fijamos en el área positiva y el área negativa, si estas dos áreas son iguales, el área neta es cero. Bueno, cuando eso ocurre, es una señal periódica. Cuando no ocurre, es una alterna, perdón. Cuando no ocurre, no es una señal alterna, no tiene un nombre, se la llama señal periódica de valor media no nulo. Como por ejemplo acá, ¿ven? Esta señal también repite siempre el mismo juego de valores, o sea, es una señal periódica. Sin embargo, fíjense que el área positiva es mucho más grande que el área negativa. Entonces, esta señal tiene valor medio distinto de cero. Entonces, no es una señal alterna. Por lo tanto, las señales continuas y constantes las vimos en la unidad 2, en la unidad pasada. Hicimos circuitos, vimos los elementos que participan, vimos las fuentes. Bueno, esas son las señales continuas. Por ende, vimos circuitos de continua. A partir de ahora, vamos a empezar a trabajar con señales variables. En particular, nos vamos a concentrar en las señales periódicas. Y dentro de las periódicas, vamos a encontrar señales alternas, que son la mayoría, pero también existen señales de valor medio no nulo, que son periódicas, pero no son alternas. Entonces, hecha esta aclaración, ubicándonos en este panorama, veamos ya, concentrémonos en las señales periódicas. Y digamos que una señal periódica se define por ciertos parámetros que la caracterizan. Los parámetros son el período, el ciclo, la frecuencia y la fase de la señal. Toda señal periódica tiene estos parámetros. ¿Qué es el período? Bueno, es el tiempo que demora la señal en recorrer un juego completo de valores. ¿Ven? Acá esta señal aumenta hasta un valor máximo y después vuelve a cero. Bueno, el tiempo que demora es el periodo t. Se indica con la letra T mayúscula. Ciclo. Ciclo es el conjunto de valores. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo dibujado un primer ciclo, un segundo ciclo acá dibujado en rojo y así sucesivamente. Cada juego de valores se lo llama ciclo. Frecuencia. Frecuencia es la inversa del periodo. ¿Ven? Acá está definida la frecuencia, es la inversa del periodo. Se mide en ciclos por segundo o la unidad de frecuencia que es el hertz. Bien, y después fase. Eh, Fase es la abscisa correspondiente a un punto cualquiera de la señal. Por ejemplo, acá, para este valor de tiempo,
la fase es este valor A, es el valor A que adopta la señal SDT. Si alguno me preguntaba algo, Sí, decime. profe, con lo del tema de lo del periodo, sería justo el dibujo que hace. Está en azul, Eh, sí, está acá en justo azul. el. Ajá, Es el tiempo que abarca un juego completo de valores. ¿Eh? En sí. este ejemplo que yo le estoy dando acá, que yo les estoy dando acá, fíjense, la señal arranca en cero, aumenta linealmente hasta que llega al valor máximo, que sería este, acá donde tengo el puntero. Y después empieza a decrecer el valor hasta que vuelve a cero. Y después se repite y se repite y se repite. Bueno, el tiempo que demora un juego completo de valores es lo que se llama período. Se indica con la letra T mayúscula y se mide en segundos, milisegundos, microsegundos. El juego completo de valores se llama ciclo. La inversa de la frecuencia, como indica acá, perdón, la inversa del periodo es la frecuencia, que se mide en hertz o ciclos por segundo. Y fase es simplemente el valor que adopta la señal para un valor de tiempo específico. Como está acá, para el tiempo, para este valor de tiempo, acá, corresponde el valor A de la señal. Y nos queda una última parámetro que define a la señal periódica que se llama pulsación o frecuencia angular. Es un número que multiplicado por, la, por el periodo es igual a 2pi. Bueno, este valor, este número, se indica con la letra omega, como está acá, y se llama pulsación o frecuencia angular. Fíjense, si yo acá paso t dividiendo, me queda que la pulsación es igual a 2pi sobre el periodo, o lo que es lo mismo, 2pi por la frecuencia. Profe, Profe, Sí, escribieron justo en el chat. No sé si lo sí, llevo a ver. eso debe decir. sí. Escribieron en el chat. Eh, ¿Y qué preguntan? sí, hay un compañero que está preguntando qué quiere decir que la frecuencia es la inversa del periodo. Que se define así. Es uno dividido el periodo. O Sí, sea, pero si ¿qué el significa? periodo, por ejemplo, es 10 segundos, bueno, la frecuencia es 0,1 ciclos por segundo o 0,1 Hz. Es la inversa, se define así, es la inversa. Son distintos parámetros, valores, que van a caracterizar a las señales periódicas. Todas las señales periódicas van a tener su valor de periodo, su valor de frecuencia, su valor de, de pulsación, ¿no es cierto? O sea, nos sirve para caracterizar a las señales periódicas. En el caso de la pulsación, lo que nos permite es graficar a la señal, dibujar, graficar la señal, pero en vez de ponerla en función del tiempo, ponerla en función del ángulo. Entonces la señal va adoptando distintos valores, pero según el ángulo correspondiente. Es otra forma de referirse a la señal. Nos podemos referir usando el tiempo como variable, que es como definimos a las señales eléctricas, o también una forma alternativa que es usando la pulsación y poniendo en el eje horizontal omega por t. Entonces, en ese caso, los valores en el eje horizontal van a estar en valores de ángulo, por ejemplo, en radianes, generalmente en radianes se utiliza. Por supuesto, la unidad de pulsación es radianes por segundo. Bien, hay varios ejercicios. Yo, como hoy tenemos que adentrarnos un poco más en la unidad 2, no preparé ninguno, pero tienen varios ejercicios en la guía 2, que ya lo tienen, todo eso lo tienen en la página, en el aula virtual. Bueno, ahí tienen la guía y pueden hacer algunos ejercicios para calcular justamente parámetros y todas esas cuestiones. Después, ¿cuáles son las señales periódicas que más se utilizan en electrónica? Por un lado, la señal rectangular, acá vemos un ejemplo, acá está definida con un dibujo
y también la definimos matemáticamente. Recuerden que una señal eléctrica yo la puedo identificar gráficamente con un dibujo, con un gráfico, o analíticamente con una ecuación o con varias ecuaciones que representan a la señal. Después tenemos la señal triangular, les muestro ejemplos nada más, acá gráficamente y acá analíticamente. Y finalmente la señal senoidal, que se corresponde con una función senoidal. Gráficamente, acá y acá, la ecuación de la señal. Uy, miren, lo tenía. Yo me olvidé que pensé que no lo tenía, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio, si les queda. Fíjense, el ejercicio 2 nos pide determinar el período, la pulsación, la frecuencia, el valor máximo y la expresión analítica, o sea, la expresión en forma de ecuación, de las siguientes ondas periódicas. Entonces nos dan tres ejemplos. En los tres casos se trata de señales periódicas. Fíjense que nos damos cuenta fácil en el dibujo porque se repite siempre lo mismo. ¿Ven? Acá la señal vale 0 hasta t sobre 3 y después, perdón, vale a hasta t sobre 3 y después vale 0 hasta completar el periodo. Y después se repite. En el caso B es una señal triangular, ¿ven? Aumenta hasta el valor 40, después hace 0 y se repite así indefinidamente. Y en el caso de la señal C es una señal senoidal. El primero, tenemos la señal en forma gráfica y el gráfico nos tiene que dar la información para poder hallar los parámetros de esta señal. O sea, si no nos dieran este tiempo no podríamos hallarlo. Como nos dan este tiempo, entonces sí podemos hallar todos los parámetros. Entonces, fíjense, el periodo va desde acá hasta t, desde 0 hasta t. Y nos dice que de 0 hasta un tercio de t, la señal vale a. O sea, esta es una señal que solamente adopta dos valores, el valor a y el valor 0. De 0 hasta un tercio de t vale a. Y de un tercio de t hasta completar t vale 0. Generalmente, las señales periódicas se, se dan los datos para el periodo que está al principio, porque no tiene sentido dar para todos los periodos. A veces son coincidentes y otras veces no, pero siempre nos van a dar el valor correspondiente al primer periodo. Bueno, fíjense, ¿cuánto vale este tiempo, el que estoy marcando acá con el puntero? 2/3 de T. Dos Eh, tercios de t, lo ven todos. Si de acá a acá tengo un tercio, ah, no me queda otra que esto es 2/3 de t. Por lo tanto, si 2/3 de t son 10 milisegundos, de acá despejo t. Fíjense qué pavada. T vale 15 milisegundos. Es muy sencillo. Después, la frecuencia. La frecuencia es la inversa del periodo. Hago 1 sobre el periodo, 1 sobre t. Pongo el periodo en segundos para que me den hertz. Hago la cuenta, me da 66,7 hertz. Hallamos la pulsación. La pulsación es 2pi por la frecuencia. Bueno, hacemos 2pi por la frecuencia que le hallé antes, me da 419 radianes por segundo. Después, el valor máximo. ¿Cuánto vale el valor máximo de esta señal? ah, A, ¿se dan cuenta? Solamente tiene dos valores, 0 y A. Bueno, acá está a la vista, ahí adelante de todos. El valor máximo es A. Y después, si tenemos que escribirla de manera matemática, a la señal, forma analítica se dice, supongo que ya estarán viendo en análisis o habrán visto cómo se escriben señales de este tipo. Estas son señales discontinuas. Entonces se la construye por partes. Se dice, bueno, de acá hasta acá vale tanto, de acá hasta acá vale otro tanto, y de acá hasta acá vale otro tanto. Y así, esa es la única forma de poder escribirla. Entonces, en este caso, decimos que la señal S de t va a valer A, que es un número, desde 0 hasta t sobre 3.
es cierto? Va a valer A cuando t, la variable t, vaya de 0 hasta t sobre 3. Y el resto del periodo va a valer 0, o sea, desde t sobre 3 hasta t. Se la define en el primer periodo. Así es como se hace. Bien, dejo los otros para que lo hagan ustedes, para que practiquen. Seguimos con la teoría. Una onda periódica se repite regularmente, como dijimos en la definición de una onda periódica. Esta periodicidad de la señal permite identificar algunos valores que toma. Hay algunos valores que se repiten, algunos valores especiales. Estos valores que tienen interés práctico se llaman valores característicos de la señal periódica. Y se definen varios valores característicos de las señales periódicas, que son el valor instantáneo, el valor máximo, el valor medio, el valor eficaz, y hay algunos más. Nosotros, los que más nos interesan son el valor medio y el valor eficaz de la señal. En el caso del valor medio, lo podemos calcular como el área neta de la señal en el periodo. Cuando esa área se puede calcular de manera sencilla, como sería en este caso, porque son triángulos, son áreas de triángulos, o si es cuadrada la señal, son áreas de rectángulos o de cuadrados, es fácil calcular el área. Pero otras veces, cuando la señal es un poco más complicada, no es tan sencillo. Bueno, en esos casos hay que recurrir a la matemática y la forma de calcular el área es aplicando una integral, digamos, entre los extremos. Se define la señal entre dos puntos y se calcula el área debajo de la curva. En el caso del valor eficaz, se lo llama valor cuadrático, valor medio cuadrático. En inglés se lo identifica con esta sigla, RMS, significa raíz de la media al cuadrado, y se define de esta forma. Es la raíz cuadrada del área de la señal al cuadrado. De esa manera se define. El valor eficaz al cuadrado entonces va a ser el área de la señal al cuadrado. También acá, si la forma de la señal es sencilla, voy a poder calcular fácilmente esta área, y si no es tan sencilla, bueno, tendré que recurrir a la matemática, usar integrales para calcular esa área. El valor eficaz es el valor que más se utiliza para identificar las señales periódicas. ¿Por qué? Porque es el valor que nos va a indicar cuál es la energía que contiene la señal y cuál es la energía que transporta. Por eso es el que más se utiliza de todos los valores que adopta la señal periódica. Y hay otra significación más, y es que el valor eficaz de una señal periódica coincide, es igual al valor de una señal continua que contiene y transporta la misma energía. Entonces, por eso tiene tanta importancia y es el que más se utiliza el valor eficaz de una señal periódica. Bien, les dejo este ejercicio para que lo hagan ustedes, no lo tengo hecho acá, los dejo para que lo hagan. Es un típico ejercicio de examen donde les presento una señal. En este caso, fíjense, se trata de una tensión, ¿ven? Porque puso la letra B corta, bueno, entonces se trata de una tensión. Entonces, el eje vertical está calibrado en valores de tensión, en valores de volts. Va acá de 1 a 4 volts. Después, viendo la señal. ¿Qué clase de señal es? Bueno, no es ninguna de las que vimos hasta ahora. En realidad es una combinación, sería una señal trapezoidal, medio extraña, pero que combina dos señales cuadradas. O sea, ¿podemos calcular el periodo? Sí, podemos calcularlo, porque fíjense, tengo el eje horizontal en valores de milisegundos, por lo tanto puedo calcular el periodo. El periodo va desde acá, desde 0 hasta 4. ¿Ven? La señal vale 1, el primer cuarto del periodo. Después, del primer cuarto hasta el tercer cuarto vale 4. Y el último cuarto vale 0.
Les doy eso como inicio. Con eso ya calculan todos los parámetros, como hicimos en el ejercicio anterior, y después calculan el área. Fíjense que esta señal solamente tiene área positiva. Por lo tanto, esta señal no es una alterna. Es una señal periódica de valor medio no nulo. Es una señal periódica no alterna. Bueno, pero tiene valor medio y tiene valor eficaz. Bueno, calculan el valor medio, calculando el área, y después calculan el valor eficaz. Lo dejo para que lo resuelvan ustedes, así practican. Avanzamos. Y ahora nos vamos a concentrar, ya una vez que hicimos todo esto, ya después en la unidad 3, nos concentramos en la señal periódica, particularmente en la señal senoidal. Vamos a centrar en eso. ¿Por qué? Bueno, supongo que todos se darán cuenta. Todos saben que en el enchufe, la tensión que nos provee la compañía es una señal senoidal, tiene forma senoidal. ¿Por qué es eso? Bueno, hay varias razones por las cuales la señal que fabrica la compañía eléctrica y que nos entrega en nuestras casas y en las industrias es senoidal. Son varias las causas, pero la principal, les diría yo, es porque es la señal más fácil de construir. ¿Usted se acuerdan cuando vimos las pilas y las baterías en la unidad 2? Analizamos las fuentes de tensión y vimos eh, cómo se generaba, que se podía hacer químicamente con una pila o una batería, o se podía hacer mecánicamente con un dínamo, con un alternador. Siempre va a haber algún aparato, algún dispositivo que fabrique, que genere la señal eléctrica. En el caso de las señales eh, alternas, la señal más fácil de construir, porque el dispositivo para generar una señal senoidal es el más sencillo. Entonces, por eso es la razón principal. Hay otras razones también, pero entre las razones, yo considero una de las principales, es que es la más fácil de producir, de generar. Nos repasamos la señal senoidal. Acá la vemos gráficamente, identificamos el valor máximo, tendrá un valor mínimo, que va a ser coincidente pero negativo. En este caso, fíjense, está desplazada respecto del origen. Quiere decir, se dice que está desfasada la señal. Acá lo dibujamos, en el eje horizontal tenemos tiempos, entonces el desfasaje es un valor de tiempo. Si queremos expresar el desfasaje en un valor de ángulo, ¿no? Va a ser este tiempo por la pulsación de la señal. De esta manera hallamos el desfasaje en valores de ángulo. Después, por otro lado, ¿cuál es la expresión matemática? Bueno, es una señal senoidal. Va a ser el valor máximo por el seno de omega t más menos tita. Tita es el desfasaje en ángulo, es el ángulo de desfasaje. Esto nos daría el valor instantáneo. Después, el valor medio de una señal senoidal. ¿Cuánto vale? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguno me puede decir? Eh, Sería Y cero, ¿no? ¿Cero? cero. Es Cero, cero. Cero. porque Pero, tiene máximo 1 y menos 1. Sí, pero en este caso porque el área positiva es coincidente con el área negativa. Entonces, el área neta es cero, o sea que se trata de una alterna. La señal senoidal, definida de esta forma, es una alterna. ¿Por qué? Porque tiene valor medio cero. ¿Por qué? Porque el área positiva es igual al área negativa, entonces el área neta es cero. En otras palabras, el valor medio, que se indica así con este sufijo de average, es cero. ¿Y el valor eficaz cuánto vale? Sí, perdón, profe. Sí, sí, decime. 220 volt era, porque el pico es 311 más o menos. En ese caso, estamos hablando de la señal que nos entrega la compañía, pero si hablamos de una señal senoidal cualquiera, también puede ser una corriente senoidal. No, no, hablemos en general. Vos lo que decís es verdad, pero en el Ok, caso de la senoidal de la compañía. Hablemos en claro, general, en general. ok. Bueno, ¿cómo calcularíamos el valor eficaz?
Y bueno, tiene su pequeña historia. Antiguamente lo hacíamos porque disponíamos de más tiempo, entonces hacíamos el cálculo. Pero habría que calcular. Primero, mire, fíjense, deberíamos dibujar la senoidal, pero al cuadrado. ¿Cómo se hace eso? Y bueno, dibujándola. O sea, fíjense, acá en este punto vale cero. Acá valdrá ese máximo por la mitad, entonces lo elevamos al cuadrado y nos va a dar por acá más o menos. Después tenemos el valor pico, lo elevamos al cuadrado y nos va a dar por acá arriba. Bueno, en definitiva nos va a dar una cosa así. Una cosa, no sé si lo indico con el puntero. Y después, cuando vengan los valores negativos, como está elevado al cuadrado, nos queda positivo. Entonces vamos a obtener exactamente lo mismo. O sea, la señal al cuadrado van a ser dos lóbulos así, más puntiagudos, en un periodo. Entonces, si yo calculo el área de eso, no lo puedo calcular hacia ojímetro, tengo que recurrir a las integrales. No es tan difícil, se puede hacer perfectamente. Ustedes lo pueden hacer, con lo que viene en análisis 1 lo pueden ver, lo deberían poder hacer. Bueno, pero si ustedes calculan cuánto vale esa área de la señal al cuadrado en un periodo, les va a dar que es el valor máximo dividido de raíz de 2. Ese es el valor eficaz de cualquier senoidal, de cualquier senoidal. ¿Eh? Entonces, estos son valores que ustedes ya deben recordar y no olvidárselo más hasta por siempre, digamos, porque esto se usa continuamente y se usa mucho. El valor medio de una senoidal es cero y el valor eficaz de una senoidal es el valor máximo dividido raíz de 2. Hay un parámetro que se define en las señales periódicas que se llama factor de forma, que simplemente en este caso, porque se trata de la señal senoidal, lo vamos a indicar, que es el valor eficaz dividido el valor medio. Pero como el valor medio acá vale cero, para el caso de las alternas, el factor de forma se define como el valor eficaz dividido el valor medio eh, de medio ciclo. De medio ciclo. Entonces, bueno, si ustedes hacen la cuenta, les da que el valor medio es 2,2. El factor de forma, perdón, de una señal senoidal, de cualquier señal senoidal. El factor de forma es 2,2. Es un parámetro que se utiliza en ciertos casos y simplemente nosotros lo definimos. Se utiliza técnicamente en algunas cuestiones. Avanzamos. Ustedes tienen ejercicios para hacer Profe, con ¿puede volver un señales toque a la diapositiva anterior, periódicas. por favor? ¿Cómo, cómo? ¿Puede volver a la diapositiva anterior, porfa, ratito? Sí. Que si puede volver a la diapositiva anterior. Bueno, a la anterior ya se me complica. A ver, acá está. Esta es la anterior. Igualmente yo esta clase la estoy grabando y la van a tener a su disposición, chicos. En esta clase la estoy grabando, así que ya la semana que viene con seguridad la van a tener a su disposición y la van a poder ver fácilmente en el celular o en la computadora, mejor, lo ideal es que lo vean en la computadora, no en el celular, pero la van a poder ver. Yo la voy a subir a YouTube, la clase, así que la van a poder ver perfectamente. Les comentaba que tienen ejercicios en la guía para practicar justamente hallar valor medio y valor eficaz de señales periódicas. Eso es tarea para ustedes, que se corresponde con el ejercicio que les di antes para que practiquen. Cuando queremos plantear circuitos donde utilicemos un generador senoidal, o sea, donde la señal, la fuente de tensión o de corriente sea eh, un generador senoidal, nos encontramos con un problema, que es el siguiente, que independientemente de lo que le conectemos al generador de señal senoidal, supongamos el caso más sencillo, que es conectarle una carga de este tipo, que es un resistor, un inductor y un capacitor, sería lo más fácil que le podríamos conectar.
Si nosotros quisiéramos hallar la corriente en este caso, usaríamos la, la ley de mallas de Kirchhoff y haríamos sumatoria de tensiones. Si hacemos eso y reemplazamos a que es igual la caída en la tensión, la caída en la bobina y la caída en el inductor, nos queda una ecuación complicada para poder hallar I de t. Nos queda una ecuación, se llaman ecuaciones íntegro-diferenciales estas. Es una ecuación que tiene su historia, resolverla, lo van a aprender en análisis 2 a resolver estas ecuaciones. Por lo tanto, ¿qué conclusión sacamos? Que si para resolverlo más fácil se nos complica tanto resolver el circuito, por este camino no llegamos a ningún lado. O sea, se puede hacer, pero es muy complicado, es muy engorroso y no es lo que se usa en la práctica. Por lo tanto, se han ideado métodos alternativos para resolver los circuitos que tengan señales senoidales, que se usan muchísimo. Entonces tenemos que encontrarle la vuelta y ver algún método para resolver los circuitos que utilicen señales senoidales que se llaman circuitos en régimen senoidal permanente. Entonces, vamos a ver un método que se llama método fasorial, que utiliza fasores. Ahora vamos a ver qué es eso. Un fasor es un vector definido en el plano complejo. No se asusten. Ustedes en álgebra ven vectores, ¿cierto? Lo ven en el plano. Dibujan el eje vertical Y, el eje horizontal X, dibujan el vector y lo definen matemáticamente. Eso lo hacen en álgebra. Ven las distintas maneras de expresar el vector. Tenemos forma cuadrada o forma cartesiana, o sea, a partir de las componentes del vector. Tiene la forma polar, que utiliza el módulo del vector y el ángulo, forma trigonométrica y forma exponencial. Hay un pequeño apunte que lo tienen a su disposición también en la página, en el aula virtual, justamente que trata vectores y fasores, se llama. Es un pequeño apunte de dos carillas, son dos hojitas, donde está explicado este tema que deberían verlo en álgebra. Bueno, eso en cuanto a vectores. Nosotros, para circuitos senoidales, utilizamos los fasores. Los fasores son vectores, pero que es una particularidad de vectores. Son vectores que los vamos a definir ahora en el plano complejo. ¿Cuál es el plano complejo? El plano que se forma entre el eje real y el eje imaginario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste el método fasorial? Consiste en vincular, relacionar la señal senoidal con un fasor. O sea, vamos a representar a las señales senoidales con un fasor. ¿Es posible hacer eso? Sí, es posible. ¿Por qué? Porque una señal senoidal depende de dos valores numéricos, el valor máximo y el argumento, el valor de ángulo que está acá aplicado a la función seno. Son dos números. Bueno, y da la coincidencia que un fasor, lo mismo que un vector, está definido por dos números, que son las dos componentes, o también por dos números, que son el módulo y el ángulo, que es otra forma de definirlo. Por lo tanto, vamos a poder representar, asociar, vincular, pónganle ustedes el nombre que quieran, a una señal senoidal con un fasor, es decir, con un vector definido en el plano complejo. Entonces, esta señal S de t yo la voy a poder representar con un fasor. En este caso lo represento con el valor máximo y el ángulo, que forma el fasor con el eje real, con el eje horizontal.
apunte que les dije, hay toda esta teoría, que yo la voy a pasar rápido ahora. Acá tenemos el fasor definido en el plano complejo, eje real, eje imaginario. Hay tres formas o tres fasores que definen la señal senoidal. Uno se llama complejo amplitud, otro se llama complejo eficaz y otro que se llama fasor armónico. Son los tres fasores que se utilizan para definir a una señal senoidal. El fasor armónico la define de manera completa a la señal. Y es un caso especial porque es el caso en el cual la señal, digamos el vector es un vector giratorio, es un vector que gira. Se va a corresponder con una señal eléctrica, con una señal senoidal de corriente o de tensión. Y después tenemos otras dos formas, otros dos fasores que también describen a la señal, pero de manera parcial. O sea, no me da toda la información de la señal. Se llama complejo eficaz y complejo amplitud. En resumen, entonces, una señal senoidal yo la puedo caracterizar con fasores. ¿Cuáles son los fasores que usamos? Tres dijimos recién. El fasor armónico, que caracteriza de manera completa la señal senoidal. El fasor eficaz, que la caracteriza parcialmente. Y el fasor amplitud, que también la caracteriza parcialmente. Fíjense que en el fasor armónico yo tengo la variable t. En cambio, en los otros dos no aparece la variable t. Es decir, entonces, que el fasor armónico es un fasor que mantiene constante el módulo, pero que varía el ángulo a medida que transcurre el tiempo, y va a ser un fasor giratorio. En cambio, el fasor eficaz y el fasor amplitud es un fasor que está quieto, no depende, vale siempre, está siempre en el mismo lugar a medida que pasa el tiempo. Va a ser un fasor estático, quieto, en el eje, en el plano, mejor dicho, complejo. Entonces, yo también, esto es una forma de representarlo de manera analítica, digamos, pero también se puede representar los fasores de manera gráfica. Entonces, vamos a suponer que una señal senoidal está desfasada a 90 grados. Por lo tanto, si está desfasada 90 grados, el fasor amplitud S, fíjense, tita vale 90. ¿Ven? Es el desfasaje, 90. El módulo coincide con el valor máximo, que será, bueno, esta distancia en la escala apropiada representará el módulo. Después, el fasor eficaz correspondiente a esta señal va a tener, fíjense, va a estar ubicado en el mismo lugar. Lo que va a tener distinto es el módulo, ¿ven? Va a ser un poquito más chico porque está dividido raíz de 2. O sea que lo podemos dibujar así, el valor eficaz. Y el fasor armónico es un vector que va a tener el mismo módulo que el fasor amplitud, pero que es un vector giratorio, porque a medida que transcurre el tiempo, se va a desplazar. Bueno, entonces para dibujarlo lo tengo que frenar en alguna ubicación, por ejemplo ahí, y voy a indicar entonces que este es el fasor armónico en este instante cuando el ángulo vale omega t más tita. Omega t más 90 sería ahora, ¿ven? El argumento es omega t más tita. Es la forma gráfica de representar una señal senoidal de manera fasorial. El ejercicio 9 de la guía 3 tienen dos ejemplos para que practiquen. Dice, dadas las siguientes ondas senoidales, expresar analíticamente y gráficamente los complejos amplitud, eficaz y armónico. Hacemos el primero, nada más que para que lo tengan como ejemplo. Fíjense, esta es una señal senoidal que está corrida, está desplazada hacia adelante. Por lo tanto, está adelantada. Por eso el signo del desfasaje es positivo. ¿Y cuánto vale el ángulo? Bueno, todos sabemos que una señal senoidal
para barrer todo el periodo son 360 grados. Por lo tanto, para barrer la mitad es 180 y para barrer un cuarto, que sería este caso, serían 90 grados. Por lo tanto, la ecuación matemática de esta señal, que se trata de una tensión eléctrica, es esta, 310, porque lo indica acá el gráfico, nos dice que son 310 volts, seno de omega t más 90 grados. Bien, ¿cómo representamos los fasores? Bueno, el fasor amplitud, fíjense qué sencillo que es. El módulo del fasor coincide con el valor máximo, o sea que va a ser 310. Y el fasor amplitud es el valor máximo por e a omega tita. Así se definió el fasor amplitud. Por lo tanto, en este caso va a ser 310 por e a la j 90 grados. El fasor eficaz va a ser esto mismo, pero dividido raíz de 2. O sea, 220 por e a la j 90 grados. Y el fasor armónico, tenemos que poner el argumento completo, va a ser el valor máximo por e a la j omega t más tita. En nuestro caso, 310 por e a la j omega t más 90 grados. Acá tengo expresado de manera matemática los tres fasores. Si lo expreso de manera gráfica, dibujo el plano Z y me fijo. El fasor amplitud, ¿dónde va a estar ubicado? ¿Ven que va a estar acá en el eje vertical porque el ángulo de desfasaje es 90 grados? Va a estar ahí. Dibujo el vector, suponemos que la distancia del vector representa los 310 volts, y ahí tengo el fasor amplitud. El fasor eficaz va a estar ubicado en el mismo lugar. Lo único que va a tener distinto es el módulo, que va a ser un poquito más chico, porque vale 220. Y el fasor armónico, sabemos que es un fasor que va a tener el módulo igual al fasor amplitud, y es un fasor giratorio. Entonces, lo frenamos en un lugar, por ejemplo acá, y yo sé que en este instante el ángulo que va a barrer con el eje horizontal va a ser omega t más 90 grados, como indica acá la expresión matemática. Bien, tienen otro ejemplo para practicar. Bien, avanzamos. Estoy avanzando un poco rápido, pero es la única forma de completar por lo menos esta parte. Después, las clases próximas van a ser ya circuitos. Cuando analizamos los circuitos eléctricos, no solamente tenemos los generadores de tensión y de corriente, también tenemos elementos, componentes, tenemos resistores, tenemos capacitores y tenemos inductores. Entonces, ¿cómo hago? Si yo represento matemática, o sea, con un fasor las fuentes de tensión o de corriente, los otros elementos también los tengo que representar con un fasor, para poder trabajar solamente con fasores y resolver de esa forma el circuito. Entonces, yo acá les voy a hacer este cuadrito, que les va a quedar en el video, donde, por ejemplo, si conectamos una tensión senoidal a un resistor, vamos a comprobar que la tensión senoidal está en fase con la corriente senoidal. Tensión y corriente van a ser ambas senoidales. Y van a estar en fase, no van a estar desfasadas, desplazadas, van a estar en fase, se dice. Si representamos los fasores, en este caso el fasor amplitud, el fasor armónico, también van a estar en fase. En este caso, los fasores armónicos van a girar los dos juntos en el mismo lugar. Y si hallo la ecuación fasorial, y aplicando la ley de Ohm fasorial, la aplico para la corriente, va a ser el fasor de la corriente, va a ser igual al fasor de la tensión dividido el valor del resistor. En el caso de un capacitor, si yo le conecto una tensión senoidal, se comprueba que tensión y corriente van a estar desfasadas 90 grados. De esta manera, la corriente va a adelantar a la tensión 90 grados. Gráficamente lo vemos así. Si el fasor de la tensión está en el eje horizontal,
el fasor de la corriente va a estar en el eje vertical, es decir, va a estar desfasado 90 grados. Matemáticamente, el fasor de la corriente va a ser igual a J omega C, donde C es el valor del capacitor, omega es la pulsación de las señales, que va a ser la misma, tanto para la tensión como para la corriente, por el fasor de la tensión. Y si conecto una tensión senoidal a un inductor, también, analizando el circuito, va a haber un desfasaje de 90 grados entre tensión y corriente. Pero en este caso, la corriente va a atrasar 90 grados a la tensión. Es decir, si lo represento en el eje, en el plano complejo y grafico los fasores y pongo el fasor eh, de la tensión, supongo que no está desfasado, está en el eje horizontal. Bueno, en este caso de este circuito, el fasor de la corriente va a estar atrasado 90 grados. O sea que va a quedar así el gráfico. Y si aplicamos la ley de Ohm a este circuito, la ley de Ohm fasorial, el fasor de la corriente va a ser igual al fasor de la tensión dividido J omega por L, donde L es el valor del inductor y omega es la pulsación de la tensión y de la corriente, que es la misma. Bien, para analizar los circuitos, definimos dos fasores más. Uno que se llama impedancia compleja, que va a ser el fasor asociado a las cargas pasivas, o sea, a las cargas como las que vimos antes, a capacitores, a inductores y a resistores. Se define como la relación entre el fasor de tensión y el fasor de corriente, eficaces. Así se define este nuevo fasor que va a representar a las cargas en el circuito. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, en un circuito va a haber una tensión senoidal, va a circular una corriente senoidal, cada uno con sus fasores, y vamos a tener otro fasor que va a identificar a la carga. Uno de los fasores que identifica la carga se llama impedancia compleja y se define de esta forma. Si yo lo represento en el plano complejo, Z, el fasor impedancia compleja, va a tener una parte real, una parte imaginaria. A la parte real la llamamos resistencia, a la parte imaginaria la llamamos reactancia. Por lo tanto, yo puedo escribir el fasor impedancia compleja como R más JX. Eso surge de analizar este dibujo. Si también puedo definir a este fasor utilizando el módulo de Z y el ángulo. Bueno, si lo hago de esa manera, lo defino de esta forma, en forma exponencial, y recordemos, y viendo el gráfico surge eso, que el módulo de Z va a ser la raíz de R al cuadrado más X al cuadrado. Y el ángulo va a ser el arco tangente de X sobre R. Cuando tengamos una carga formada por elementos que están en serie, como por ejemplo este caso, la impedancia total de toda la carga es la suma de las impedancias parciales de cada uno de los elementos que estén en ese circuito serie. Bien, ahora definimos la otra forma de caracterizar fasorialmente a las cargas. Se llama admitancia compleja. Se define de esta forma. Es otra forma de caracterizar fasorialmente a las cargas. Es la inversa de la impedancia. ¿Ven? Porque es al revés de cómo definir la impedancia compleja. Si lo
representamos en el plano complejo, tengo el fasor, admitancia, que también va a tener su componente real y su componente imaginaria. La componente real la llamamos conductancia, la representamos con la letra G, y a la parte imaginaria la representamos con la letra B, con la letra B larga, la llamamos susceptancia. Por lo tanto, la admitancia la podemos escribir matemáticamente como G más JB. O también la podemos escribir utilizando el módulo y el ángulo, igual que como hicimos con la impedancia. En este caso lo hacemos de manera exponencial, lo escribimos de manera exponencial al fasor, y nos queda de esta forma. Módulo y ángulo. Surge de analizar este gráfico. Para una carga que esté formada por elementos conectados en paralelo, como sería este ejemplo, la admitancia total de todo el circuito es la suma de las admitancias parciales. Todo esto que vimos, ¿para qué nos sirve? Para los casos en los cuales yo tengo los elementos mayoritariamente en serie, prefiero analizar, o va a ser preferible analizar a esa carga como impedancia. Ahora, si los elementos en el circuito están en paralelo, mayoritariamente en paralelo, me conviene analizar todo el circuito tomándolo como admitancia. Por eso les dije que son dos maneras de analizar las cargas. Vamos a usar las que nos convenga más. Definimos una última cosa teórica que se llama factor de potencia de una carga pasiva en régimen senoidal permanente. Es un parámetro que caracteriza a las cargas en régimen senoidal. Ya dijimos que una carga está caracterizada por su valor de impedancia y su valor de admitancia. Bueno, pero ambos fasores van a tener el mismo desfasaje, θ. Bueno, el factor de potencia se define como el coseno del ángulo de desfasaje. Se define así. Es un número. Tiene relevancia práctica, relevancia tecnológica para diseño de equipos, para instalaciones eléctricas en general. Se llama factor de potencia y caracteriza a una carga, cualquier carga. Por ejemplo, una heladera es una carga que se enchufa a la red eléctrica. Bueno, tiene un valor de factor de potencia. Lo mismo la computadora, lo mismo, no sé, una lámpara. Todo tiene un valor de factor de potencia. Y es un valor que va de 0 a 1 porque es el coseno de un ángulo, y es un valor numérico que tiene importancia técnica para los equipos, para los componentes, en fin, que se usa mucho en electrotecnia. Antes obtuvimos las ecuaciones fasoriales de los elementos R, C y L. Y de las ecuaciones fasoriales se obtiene la ley de Ohm fasorial, que nos queda de esta manera. Es igual a la ley de Ohm que vimos cuando trabajamos en la unidad 2, nada más que para fasores. El fasor de la corriente va a ser igual al fasor de la tensión dividido el fasor de la impedancia, o también va a ser igual al fasor de la admitancia por el fasor de la tensión. Basándonos en esto, nosotros podemos escribir las tres ecuaciones de la corriente, del fasor corriente, para un resistor, para un capacitor y para un inductor, y podemos deducir que en el caso de un resistor, la impedancia coincide con el valor del resistor. En el caso de un capacitor, la admitancia del capacitor va a ser J omega por C, y en el caso de un inductor, la impedancia es igual a J omega por L. Surge de igualarlo con esta ecuación. Por lo tanto, si agrupamos todo esto en un cuadrito, que es como está acá dibujado este cuadro, tenemos que para los tres elementos, resistor, capacitor, inductor, tenemos estos valores de impedancia y de admitancia.
En el caso del resistor, la impedancia vale R, es un valor resistivo, y la admitancia es 1 sobre R. En el caso de un capacitor, la impedancia es 1 sobre J omega C, y la admitancia de un capacitor es J omega C. Y en el caso de un inductor, la impedancia es J omega L, y la admitancia es 1 sobre J omega L. Este cuadrito va a ser nuestra herramienta, por eso tenemos que recordarlo, para poder resolver los circuitos de alterna en régimen senoidal permanente, que van a empezar a ver la clase próxima. Para ir terminando esta clase, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a calcular. Nos pide determinar la impedancia compleja y la admitancia compleja de la siguiente carga. Nos dan una carga, en este caso sencilla, formado por un resistor y un inductor, nos dan los valores, tanto del resistor como del inductor, y nos dan la frecuencia, o sea, la frecuencia a cuál va a ser utilizado esta carga en régimen senoidal permanente. Entonces, acá tenemos la carga, a la cual le tenemos que calcular la impedancia Z y la admitancia I. Como los dos componentes están en serie, nos conviene plantear, tal como les expliqué en las diapositivas anteriores, nos conviene empezar por la impedancia, va a ser lo más fácil. ¿Por qué? Porque va a ser igual la impedancia total, es decir, la impedancia de toda la carga, igual a la impedancia del resistor más la impedancia del inductor. Podemos escribir que la impedancia, lo que acabo de decirle, que la impedancia Z total va a ser la impedancia del resistor más la impedancia del inductor. ¿Y cuánto vale la impedancia de un resistor? Lo vimos recién en la diapositiva anterior. Es R, es el valor del resistor. Y la impedancia de un inductor es J omega L. Estaba en el cuadrito anterior que vimos en la diapositiva pasada. Si reemplazamos por los valores, R, reemplazamos omega, omega es J omega F, J omega por la frecuencia. Ahora sí, reemplazamos por los números, R es 20 ohm, por J omega 2pi, por la frecuencia que es 50 Hz, es dato, por el valor del inductor que es 0,1 Hz. Hacemos los números y nos da entonces que la impedancia compleja es un fasor, es un vector, es 20 más J 31,4 ohms. La unidad de impedancia compleja es ohm. Muy bien. Ahora calculamos la admitancia. Bueno, la admitancia es la inversa de la impedancia. Primero se dibuja la impedancia, es muy sencillo, tenemos la componente real y la componente imaginaria, y se dibuja el vector correspondiente a Z. La admitancia es la inversa. Si hallamos la inversa, hacemos 1 dividido este fasor. ¿Se acuerdan? Esto lo ven en álgebra. Cuando tienen un vector dividiendo, se multiplica y se divide por el conjugado. El conjugado es el mismo vector con la parte imaginaria con el signo cambiado. Hacemos eso, trabajamos un poco acá haciendo un poco de distributiva, hacemos 20 por 20, 20, bueno, el asunto, hacemos la distributiva, esto es álgebra, seguimos trabajando y llegamos a este resultado, a que la admitancia compleja nos da 0,014 menos J 0,022 Siemens o ohm a la menos 1 o mho, usen el nombre que ustedes quieran, para la unidad de admitancia compleja. Y si dibujamos ahora la admitancia compleja, que nos da un vector con el mismo módulo, con el mismo ángulo de desfasaje, nada más que con el signo cambiado. El ángulo de desfasaje de la impedancia compleja y de la admitancia compleja es el mismo, nada más que va a cambiar el signo de ese desfasaje. Y ahora sí, para terminar, chicos, hacemos un último ejercicio, el ejercicio 12 de la guía, donde también nos piden lo mismo.
Dice, se considera la siguiente carga operando en régimen senoidal permanente y a una frecuencia de 50 Hz. Calcular la admitancia y el factor de potencia de la carga. Nos dan los valores de los componentes que forman la carga, del resistor, 150 ohm, del capacitor, 10 microfaradios, y del inductor, 0,4 Hz. ¿Lo hacemos? Tenemos acá nuestra carga, que va a trabajar en régimen senoidal permanente a 50 Hz, eso es dato, y tenemos que hallar, nos pedía la admitancia de toda la carga. Entonces, en este caso, ¿cómo nos conviene hacer? Dijimos que cuando trabajamos con admitancia, en este caso este circuito tiene dos ramas, la rama que forma el inductor y la que forma el capacitor junto con el resistor. Están en paralelo estas dos ramas. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la admitancia total de toda la carga, hay el valor numérico de omega, primero, va a estar formada por la admitancia 1 y acá la admitancia 2. La admitancia total, no la hallamos al final, hallamos primero la admitancia 1. Entonces, ¿qué hago? Me voy al cuadrito que vimos anteriormente. ¿Cuánto vale la admitancia de un inductor? La admitancia de un inductor es 1 sobre J omega L. Reemplazamos por los números. Primero pasé J arriba, cambiándole el signo. Reemplacé por los números y me da menos J 0,008 ohm a la menos 1. Ahora calculo la admitancia 2. La admitancia 2 está formado por un capacitor y un resistor, que están en serie. Entonces yo puedo decir que la admitancia 2 es la inversa de la impedancia 2. Y la impedancia 2 es el capacitor en serie con el resistor, o sea que va a ser R más la admitancia de un capacitor, la impedancia de un capacitor, que es 1 sobre J omega C. Reemplazando por los números, paso esta J acá arriba, por eso me queda el signo negativo, y reemplazando por los números, acá fíjense, me quedó el vector abajo, entonces otra vez aplicamos el conjugado, multiplicamos y dividimos por el conjugado, y llegamos por fin al valor de la admitancia 2. Como la admitancia total es la suma, la sumamos, sumamos la parte imaginaria y la parte real, y obtengo que la admitancia total, el fasor correspondiente a la admitancia total, sería la admitancia compleja, es este que está acá. Si quisiéramos hallar el valor, el módulo de la admitancia, hacemos raíz cuadrada de parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. En este caso, nos da este valor que tenemos acá, haciendo la cuenta. Y si calculamos el ángulo, será el arco tangente de la parte imaginaria dividido la parte real, que nos da menos 77 grados. En definitiva, eh, nos queda de esta forma expresado acá el fasor. Yo acá no alcanzo a ver porque está para el factor de potencia. El factor de potencia, haciendo el coseno del ángulo, nos da 0,23, que es lo que nos pedía también el ejercicio. Nos pedía la admitancia y el factor de potencia de toda la carga. Estos ejercicios, como ven, tienen un poco más de matemática. Y generalmente se equivocan en esto, en la matemática, pero no es tan compleja la matemática, porque siempre se utiliza la misma metodología. Lo único que hay que hacer es hacerlo con tranquilidad, con cuidado, para no equivocarse. Es muy común cometer errores tontos, equivocarse en un signo, hacer mal una cuenta, en fin, en ese tipo de cosas. Después el procedimiento es más o menos siempre el mismo. Ya a partir de la clase que viene,
vamos a armar un circuito completo, mejor dicho, un circuito completo, donde vamos a tener una fuente de tensión, una fuente de corriente y una carga. Y lo vamos a analizar. Vamos a hallar corrientes o tensiones. Y para hacerlo, vamos a usar los fasores. ¿De qué manera? Vamos a representar las fuentes con el fasor correspondiente a las fuentes y las cargas como acabamos de ver recién. Lo vamos a representar con fasores. De esa manera, vamos a aplicar ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, trabajando con los fasores. Y cuando lleguemos al final, el fasor, que es el resultado, lo damos vuelta y obtenemos la señal eléctrica tal cual como la definimos al principio, o sea, como una señal en el tiempo. ¿De acuerdo, chicos? Hoy fue una clase un poco densa, porque este tema es denso. Bueno, hay que practicar, hay que estudiar un poco. La clase próxima ya se van a empezar a hacer circuitos en alterna en régimen senoidal permanente. Se van a tomar 2 o 3 clases para ver esos circuitos que tienen cierta complejidad. ¿De acuerdo, chicos? Dejamos acá entonces, los despido, que tengan buen fin de semana y nos vemos la próxima. Chau, chicos. Chao, Hasta la profe. próxima. Chao, Nos gracias. estamos viendo. Nos vemos, Chau, que la Nos pasen vemos, bien. profe. Chao, chao.